Bueno, eh, buenos días, tardes, según cuando veamos este video, jóvenes. Vamos a continuar con lo que viene siendo la unidad 2, la sesión uno de la unidad 2 de ciencias experimentales. Bueno, como ya vimos en la unidad pasada vimos las bases para poder conocer de qué se trata la investigación científica. Y las bases, pues era el saber qué es el pensamiento, saber qué es el conocimiento, saber qué es el pensamiento y saber qué es la ciencia. ¿De acuerdo? Vimos en qué consistían tipos y diferentes cuestiones, ¿sale? Y luego terminábamos la unidad hablando de la investigación científica, porque resulta que la investigación científica es cuando se mezcla el pensamiento científico, el conocimiento científico. Cuando se mezclan, se da lo que viene siendo la investigación. Una investigación, como ya dijimos, puede surgir de muchas cuestiones, ¿verdad? Y es siempre su función va a ser ayudar a la sociedad, a hacer a tener algún aporte que lo haga ser más saludable, que lo haga estar más cómodo, etcétera, ¿sí? Bueno, investigar quiere decir seguir huella, ¿sí? Porque investigar es eh, saber de qué se trata algún fenómeno, saber de qué se trata alguna situación, etcétera, o alguna persona, o etcétera, ¿sale? Bueno, eh, los objetivos es buscar una explicación de un fenómeno. Puede ser algún evento natural, puede ser el origen de la pobreza, el origen este, de cierta enfermedad, etcétera. Lo que nosotros queramos y lo que se nos ocurra, eso es buscar una explicación sobre ese fenómeno. Ampliar y desarrollar conocimientos, es decir, puede ser que ya haya ciertas cosas, que ya existan ciertas cosas que ya se conocen, pero que no se conocen suficientemente, como por ejemplo los agujeros negros. Ustedes han escuchado de ellos, ¿no? Hemos escuchado que dicen que puedes viajar en el tiempo en ellos y muchas cosas que hemos escuchado, pero en realidad tenemos una ausencia de conocimiento ahí. Entonces, ahí se puede ampliar y desarrollar un conocimiento, ¿verdad? Profundizar y afinar conceptos, que es más o menos lo mismo que le estaba diciendo, o sea, cosas que no están bien aclaradas a través del tiempo, pues poderlas aclarar. Concretar para aplicar y utilizar verdades y llevarla a la práctica para obtener la tecnología. Bueno, miren, por ejemplo, aquí en profundizar y afinar conceptos, simplemente la influenza. Todo esto de la vacunación y todo este asunto, pues nosotros sabemos que eh, hubo una competencia por sacar la vacuna, ¿no? Y algunas de ellas eran buenas las vacunas, pero tenían demasiados efectos adversos. Entonces, por eso hay que afinar esos conceptos. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere. ¿Qué características tiene la investigación científica? Tiene que ser objetiva, tiene que ser racional y sistematizada. Objetiva ya sabemos que tiene que ir directo a la verdad, ¿sí? Tiene que ser lógica y tiene que llevar un orden, como siempre lo decimos, ¿sí? Por eso tenemos donde nos habla esta imagencita que nos dice que la ciencia es un camino que nos lleva a la verdad. Bueno, aspectos. ¿Qué aspectos tiene esta investigación científica? Bueno, la acumulación de conocimiento, ¿sí? Todo el conocimiento que se tenga es gracias a trabajos anteriores y descubrimientos hechos en otros campos. No hay generación espontánea, es decir, no hay nadie que de repente llegara, ahorita que hablamos de los agujeros negros y, ay, sucede esto, no. De hecho, haciendo una remembranza de eso, ustedes saben que eso nos referimos, cuando hablamos del espacio y todo eso, nos referimos a una ciencia que se llama física, ¿sí? Ok, tiene que ver la química también, pero fundamentalmente es la física. Y ya sobre eso, pues hay muchas cuestiones. La física cuántica, que es de estas cosas grandes, ¿verdad? Como los planetas, que se escapan de algunas cuestiones de las que nosotros tenemos idea. Bueno,
Pero esto no surgió nada más así. Miren, al inicio había civilizaciones antiguas como la egipcia, como la griega, ¿verdad? O como los mayas, que veían las estrellas, veían el sol, veían la luna, etcétera, y pues los adoraban como unos dioses, ¿verdad? Así auténticamente. Bueno, luego después de eso, existió por primera vez un griego, por ahí en tiempos de Aristóteles, de Platón, etcétera, que se llamaba Ptolomeo. Ese Ptolomeo empezó a ver que más o menos siempre tenían la misma posición los planetas, ¿sí? Entonces, aquí ya dejó de lado eso de los dioses, sino que empezó a decir, ah, no, bueno, pues son cosas que están ahí fijas, ¿verdad? Bueno, él pensaba que eran cosas que estaban ahí fijas en el firmamento. Ya después nos daríamos cuenta que no exactamente. Después pasaron muchos años, recuerdan que existió lo que venía siendo la Edad Media y bueno, pues eso fue algo que frenó mucho a la sociedad. Pero bueno, después de muchos años surge Galileo Galilei. Galileo hace observaciones también ya con un telescopio, ¿verdad? Y empieza a ver ciertos patrones, entre ellos empieza a ver que la Tierra, bueno, Ptolomeo fue el que decía que todo giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Es decir, la teoría heliocéntrica. Y luego Galileo, después de mucho tiempo, bueno, pues se da cuenta que, que la Tierra gira alrededor del Sol. Luego después Copérnico se da cuenta que no solamente la Tierra gira alrededor del Sol, sino que también otros planetas, ¿sí? Luego después Kepler también hace una observación más o menos similar a la de Copérnico y empieza a trazar las elipses en las que algunos planetas, bueno, por lo menos los más grandes, que eran los que se podían ver, giraban alrededor del Sol. Luego después Newton dice, ¿por qué giran alrededor del Sol? ¿Por qué se gira alrededor de un cuerpo? Y encuentra la fuerza esta llamada gravedad y otras fuerzas. Luego, después de años, Einstein encuentra también otras particularidades planetarias, ¿verdad? Entre ellas, la teoría de la relatividad que habla, entre otras cosas, del tiempo, ¿verdad? Cómo el tiempo y el espacio este, es, es percibido de diferente manera según donde estemos, ¿sí? Y luego el más reciente, que no tiene mucho que falleció, Stephen Hawking, ¿sí? Que incluso tiene por ahí una película que no tiene mucho que salió que se llama La teoría del todo, ¿verdad? Que es este señor que andaba en una silla de ruedas y que no podía hablar por él mismo, ¿sí? Que es el que habla de que hay ciertas cosas que hacen eh, que no se vea, que no siempre se respeta la gravedad, como por ejemplo los agujeros negros, ¿verdad? Que no conocemos muy bien acerca de ellos, lo poco que conocemos es gracias a él, pero más adelante surgirán otros científicos, ¿verdad? Que nos permitan conocer otras cosas más allá. Bueno, entonces, debido a esto que todo este relato que les acabo de decir, uno va detrás de otro, uno va detrás de otro. A esto es a lo que se refiere con que no hay generación espontánea. Es decir, un científico se basa en conocimientos anteriores de su predecesor y así sucesivamente, ¿sale? Así se va construyendo la información. Luego, también se necesita cooperación. La ciencia depende de varias combinación de capacidades de diferentes investigadores que aportan cada uno su contribución. Miren, por ejemplo, uno dirá, bueno, pues la medicina es el puro campo biológico y ya, con eso. Bueno, no. En realidad, la medicina ha necesitado de ciertos inventos físicos y químicos para poder dar el servicio que ahora nos da. Simplemente para tomar la presión. Para tomar este, la presión es algo, mm, es una característica o es una
algo que se puede percibir gracias a estudios físicos, ¿sí? Porque es la presión que se ejerce sobre un cuerpo, ¿sí? En este caso, pues recuerden que está la presión por la altura a nivel del mar o la altura en las montañas, etcétera. ¿Sí recuerdan eso, no? Se llama presión atmosférica. Entonces, gracias a la presión atmosférica, después se pudo hacer un cálculo para medir la presión de la sangre, y esa es la presión arterial. Bueno, por ejemplo, la temperatura, para medir la temperatura en los cuerpos, ¿verdad? Sí, que ahora, bueno, pues está muy de moda tomar esta temperatura con las pistolitas, pero en su momento pues eran los termómetros, y un termómetro, pues obviamente fue generado por un físico, ¿verdad? Que a lo mejor al inicio tomó la temperatura, pero de el ambiente, ¿de acuerdo? O simplemente los antibióticos. Los antibióticos no son más que sustancias químicas, ¿verdad? Otra vez, aquí estamos mezclando la química con la medicina, que hace posible que se maten bacterias, ¿verdad? Bueno. O en otro ejemplo, pues por ejemplo, la gente que programa, que son programadores en sistemas, ingenieros en sistemas, que puedan hacer un software pues para jugar o puedan hacer un software para, en este caso, para la educación, para la comunicación, para la ubicación, etcétera. Entonces, se fijan, son diferentes disciplinas las que se están ahí, las que están interactuando. Luego dice que otro de los aspectos es la competencia. Dentro de la actividad científica siempre habrá explícita o implícitamente la competencia entre los investigadores. Bueno, entre otras cosas, mm, siempre hay competencia. Puede ser leal o desleal, pero siempre hay competencia entre los investigadores. Miren, un ejemplo clásico puede ser el viaje a la Luna. Ustedes saben que el viaje a la Luna estuvieron dos superpotencias compitiendo para ver quién llegaba hasta la Luna, a ver quién tenía más dinero, a ver quién tenía los mejores ingenieros, quién tenía la mejor tecnología, etcétera. Ustedes saben que fue Estados Unidos y Rusia. En su momento cuando fue la Guerra Fría, por ahí finales de los 70s y 80s, más o menos, ¿sale? Y a final de cuentas, pues gana Estados Unidos, ¿no? Bueno, el primero que mandó un ser vivo al espacio fue Rusia, fue el primero, y mandó una perrita. La perrita se llamaba Laika, de hecho, gracias a eso muchos perros se llaman Laika. Este, y luego, Estados Unidos sí llega, es el primero que en verdad llega. Después de muchos intentos, porque hubo muchos, se llamaban Apolos, como un dios griego. Y después de muchos intentos lo logró y puso su bandera en la luna. ¿Por qué puso su bandera? Porque para Estados Unidos la luna es suya, ¿sí? Ellos llegaron y pusieron la bandera porque fueron los primeros. Es como los españoles cuando llegaron a América, estas tierras son mías. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Y algún día a lo mejor hasta lo pueden vender, ¿sí? Ese es un aspecto. O también otro, simplemente ahora la carrera que se ha hecho por tener las vacunas del coronavirus. Sí se hace pues porque se quiere que la gente esté sana y ya no tenga que tener miedo de esta enfermedad, etcétera. Y se puede hacer la vida más o menos normal. Pero también es por el dinero, ¿sí? O sea, si ustedes han escuchado, hay vacuna china, hay vacuna inglesa, hay vacuna estadounidense, hay vacuna argentina mexicana, o sea, pero como hay una desesperación por tenerla, pues se pagan mucho dinero, o sea, no hay problema, así, tú cuesta tanto, échamela. Entonces, ahorita vemos esa competencia, ¿sí? De hecho, los primeros fueron los ingleses y luego los rusos y luego me parece que ahorita los chinos también, ya está entrando aquí a México también unos chinos y entonces, bueno, pues ahí va la competencia, ¿sí? Y luego dice riesgo.
Nadie tiene garantizado el éxito, por lo que existe siempre una posibilidad de fracaso. Efectivamente, siempre existe eso. De hecho, por ejemplo, México y Argentina estaban haciendo su vacuna y por una o por otra cosa, pues entre ellas el dinero, ¿verdad? Pues no fue suficiente, o la tecnología. Y entonces por eso también México no puede comprar todas las vacunas, porque también tiene que esperarse a que algunas él mismo las haga, ¿verdad? Bueno, ok, seguimos. Bueno, entonces, hablando un poquito de, pasamos ya a otro tema, que sería los tipos de investigación, ¿de acuerdo? Hay de investigación científica. Hay muchos tipos, entre ellos está investigación histórica, que bueno, pues no hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Trata las experiencias pasadas, está encaminada a entender los hechos en cuestión, los hechos que lo originaron y se plantea como una búsqueda crítica de la verdad. Ok, bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que la investigación histórica trata de ver la verdad, como hemos dicho, la verdad de acontecimientos históricos. Miren, por ejemplo, mm, a nosotros siempre nos han dicho que Miguel Hidalgo y Costilla es un héroe de la patria, y sí lo es, ¿sí? Y nos lo pintan de repente, a los héroes de la patria de repente nos los pintan como unos santos, ¿verdad? ¿Sí? Este, y de repente si nosotros hiciéramos una investigación histórica, es decir, buscamos la verdad, nos encontraremos con que eran personas y que tenían muchas cosas, muchas virtudes, pero también muchos defectos, ¿sí? O que a lo mejor no andaban buscando lo que nosotros pensamos y encontraron otra cosa. Bueno, por ejemplo, lo de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era un cura, sí, efectivamente, que al final es el padre de la patria mexicana y que fue el primer libertador de América, ¿sí? Digo, porque después hubo otros como Simón Bolívar, como Martín en Argentina, etcétera. Bueno, pero, fíjense que Miguel Hidalgo no estaba buscando la independencia. Miguel Hidalgo y Allende y la corregidora, etcétera, eran criollos, eran hijos de españoles nacidos en México. Y lo que ellos buscaban era que ellos querían tener más, bueno, no importaba que tú vivieras todo el tiempo en México y que hubieras nacido en México. Si venía un español te quitaba de tus derechos, de muchas cosas. Y entonces ellos buscaban eso, ellos buscaban tener más protagonismo en la vida de donde ellos nacían. Ellos buscaban eso, no buscaban la independencia como tal. De hecho, en ese entonces hubo un problema por ahí de que Francia invadió España y entonces aprovecha México para todo esto, ¿no? Y entre ellos Miguel Hidalgo, por lo que quiere es no darle tributo a Francia, sino solamente el tributo que se le daba a España. Pero se le salió de control y entonces él pues no tenía un ejército como tal, sino tenía pues a su mando pura gente indígena, de diferentes castas. Y lo que hizo, o sea, a final de cuentas, la manera en la que pudo juntar la gente es que le decía que pues iba a derrocar a los españoles, ¿verdad? Y entonces, poco a poco este movimiento se tergiversó hasta que ya no se pudo hacer más y lo que se hizo fue, pues ya tratarse de emancipar totalmente de España, ¿verdad? Que eso ya no lo logró Hidalgo. Hidalgo falleció mucho antes de eso, fue ejecutado mucho antes de eso. Lo mismo pasó un poquito con Porfirio Díaz. Muchas veces no lo plantean, cuando lo vemos en la primaria, en la secundaria, nos lo plantean como un villano que no quería dejar el poder. Y sí fue cierto, no dejó el poder durante 30 y tantos años, creo que 33. Pero en realidad, o sea, fue una persona que le dio mucha estabilidad al país.
Gracias a él llegó la luz, gracias a él se dio el ferrocarril, gracias a él hubo esos 30 años que hubo paz en México, porque México era un país que cada rato estaba en guerra y que mataban a los presidentes y etcétera, etcétera. Simplemente Benito Juárez, cuando estaba Benito Juárez, había dos bandos, conservadores ay, se me olvidó el otro nombre, pero este, acuérdense que estaba Maximiliano al mismo tiempo que Benito Juárez siendo eh, los que regían México. Entonces, bueno, mientras estuvo Porfirio Díaz, México tuvo paz, ¿sí? Entonces, esto solamente cómo lo podemos saber con una investigación histórica, ¿de acuerdo?